Ahora sí. Ahora sí, vale. Ay. Ah, no. ¿No ves el pronter? Yo no. Espera, que esto igual está apagado. No, ahora. Me van a sonar las tripas en cualquier momento. Todo eso es mi... ¿Cómo están? Hoy ha quedado resuelto el embrollo que tenía en jaque las cuentas de Navarra. Un embrollo de más de 1.500 millones de euros. Estado y Navarra han puesto fin al conflicto por quién debía asumir la devolución del IVA de Volkswagen entre los años 2007 y 2011. Al final Navarra ha hecho valer el convenio económico y se ha acordado que es al Estado a quien correspondía correr con ese gasto. Navarra desenreda así un ovillo enrevesado, con nudos que amenazaban incluso la estabilidad económica de la comunidad y que tenían a la oposición casi en pie de guerra, acusando a Barcina de no defender con autoridad el autogobierno en Madrid. Siglas como UPyD hablan de rescate encubierto, mientras el gobierno de Navarra ha tildado hoy el acuerdo de histórico y sencillamente justo. Hoy vamos a tirar de todos los hilos de esta madeja y también vamos a hablar en materia política de pactos que se trae entre manos Podemos. Una de las candidatas a ser secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, ha descartado a los socialistas como compañeros de viaje de cara a las elecciones y apuesta por acudir a la cita electoral con la marca Podemos, algo diferente a lo que propone su oponente, Joan Bosch, que cree que un posible pacto con Bildu en Navarra podría dañar la imagen de Podemos, del Podemos de Pablo Iglesias a nivel nacional. ¿Qué posibles pactos, acuerdos se abren en nuestra comunidad si Podemos excluye a PSN, UPN y PP? ¿Cómo será la cuadratura del círculo político foral en la próxima legislatura? ¿Cuáles serán los compañeros de viaje de unos y otros? Interesantes cuestiones para poner bajo la lupa del análisis que se abre aquí, ahora, en Navarra en Abierto. Solucionado y sin coste económico alguno para Navarra el conflicto que mantenía abierto el Estado sobre el IVA de Volkswagen. El acuerdo, que se ha calificado de histórico por el Gobierno, ha sido dado a conocer esta misma mañana por la propia presidenta Barcina y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hoy en Madrid. Encuentro en el que se han asentado las bases para blindar la autonomía fiscal de Navarra en la renovación del convenio económico, el mecanismo que regula las relaciones económico-financieras entre Navarra y el Estado. Por ahí vamos a comenzar a debatir porque la oposición parlamentaria pide conocer la letra pequeña, conocer al detalle ese acuerdo rubricado esta mañana en Madrid. Vamos a comenzar a debatir con los invitados que nos acompañan esta noche. María José Mangado, en primer lugar, bienvenida, Gabón, buenas noches. Gabón, Vera, buenas noches. Yo quisiera que, como tengo costumbre siempre, y con tu permiso, saludar primero en euskera. Digo que beti bezala, nire eta gaur bereziki, euskaldunentzat eta euskalzale guztientzat nire agur beroena. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Nos acompaña también, en este caso, por el otro lado de la mesa, Javier García. Bienvenido, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vera. Elena Berruezo nos acompaña una noche más, bienvenida. Gracias, bien hallada, Gabón, buenas noches. Buenas noches, y también para cerrar la mesa, Jorge Esparza, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Vera. Bueno, pues ya hechas las presentaciones y saludados nuestros invitados, vamos a conocer un poco más en profundidad cuáles han sido los acuerdos que se han enmarcado en lo firmado esta mañana entre la presidenta Barcina y el ministro Montoro. Una firma que pone fin a un conflicto que tenía en vilo las arcas forales y que tenía una representación en una cifra concreta, 1.500 millones de euros. Acuerdo político que refleja el fuero y la esencia de Navarra, dijo la presidenta al término de una reunión que ha despejado todas las dudas sobre uno de los asuntos que más sueño ha quitado al Ejecutivo foral. En esta modificación del convenio vamos a aclarar una espada de Damocles que teníamos en estos momentos sobre nuestra comunidad en relación con unos impuestos indirectos con el IVA de Volkswagen. Eliminamos la expectativa de deuda y evitamos la litigiosidad en tribunales. Hemos llegado al acuerdo político de trasponer aquellos impuestos que todavía no tenemos traspuestos y que hay recursos en los tribunales, como ha sido el tema de la energía. Confirmando la capacidad de autogobierno que tiene la comunidad foral y al mismo tiempo
también clarificando la competencia estatal en términos armonizadores. El ministro valoró la actitud leal y constructiva de la presidenta y criticó la forma de hacer política para entorpecer de UPyD por el recurso que mantiene en la Audiencia Nacional. Son los trazos gruesos de este acuerdo. La oposición parlamentaria pide conocer la letra pequeña de un asunto que hoy el Gobierno de Navarra valoraba como un acuerdo histórico. Sánchez de Muniain, el portavoz del Ejecutivo Barcina, y la consejera de Economía calificaban así esta rúbrica como acuerdo histórico y justo. Comunicar un acuerdo histórico entre Navarra y el Estado. Se resuelve y se soluciona definitivamente el conflicto de los 1.500 millones del IVA de Volkswagen. Se resuelve de manera definitiva, sin coste para las arcas forales. Lo que hoy se consigue es absolutamente justo, es coherente y yo creo que es una solución impecable desde el punto de vista técnico. La Comunidad Foral de Navarra podrá establecer todos los impuestos que considere. Y lo que en el artículo 6 ahora se va a ratificar y se va a ampliar es que si el Estado introduce un nuevo tributo, se reunirá la comisión coordinadora y se establecerá cómo va a articularse ese nuevo tributo. Navarra si hace el suyo o cómo. Bueno, es la opinión del Gobierno de Navarra sobre este acuerdo y también hemos querido conocer la opinión de la oposición parlamentaria, que había sido muy crítica con la gestión del Gobierno Barcina en este asunto. Así valoraban el acuerdo de esta mañana. Nos sorprende que de alguna forma, después de varios años de auténtica pelea, sin justificación, ahora todo esté resuelto. Si todo está resuelto bien, estará bien resuelto, pero si todo está resuelto como quiera, sinceramente necesitamos explicaciones. Nos gustaría conocer lo que creemos que a toda la sociedad le gustará conocer, que es la letra pequeña de este acuerdo. En definitiva, lo que viene a dar es cumplimiento a un acuerdo del Parlamento en el que se estableció que Navarra no debería de pagar ni un céntimo por el tema del IVA de Volkswagen. Cuando se nos está hablando de armonización, nosotros creemos que por ahí nos va a venir una modificación en la que Navarra se va a limitar a partir de ahora a copiar los impuestos que acuerde el Estado. Advertimos que podíamos estar ante un gran paripé político, una escenificación que generan ellos un problema que luego resuelven para decirle a la sociedad que han salvado el régimen foral. Pues mucho nos tememos que estamos ante esto. Para nosotros clave que el principio respeto al pacto entre Navarra y el Estado esté por encima de todo, y si eso es así, nosotros estaremos desde luego al lado. Pediremos toda la información, analizaremos la letra pequeña. Bueno, lo que se ha pactado hoy en Madrid engloba varias cosas, pero realmente el asunto más importante era resolver el conflicto de Volkswagen, que tenía pendiente el pago de 1.500 millones de euros. Aunque el recurso que el Estado había presentado estaba congelado, era la cifra que el Estado en un primer momento había pedido a Navarra. Finalmente no habrá que abonar esta cantidad porque el Estado asume que era a él a quien competía hacer ese abono. Bueno, estas son las cifras de un asunto arduo, intenso, que se ha prolongado muchos meses y que hoy ha tenido, no sé si un final feliz, un final que se espera saber la letra pequeña, como dicen los grupos de la oposición. Jorge, por empezar por algún sitio. A mí, por supuesto, me parece una muy buena noticia para Navarra y para los navarros. Desde luego comparto la opinión de que es un día, no sé si histórico, pero sí muy importante, en el cual se ha reconocido esa autonomía tributaria de Navarra. Gracias al empeño y a la negociación del Gobierno de Navarra se ha conseguido que se llegue a un final feliz. Y yo sobre todo destacaría un final feliz en dos cuestiones, tanto en la forma como en el fondo. Por un lado, en la forma, mediante el diálogo, mediante el acuerdo. Creo que lo repetimos constantemente, pero Navarra es una tierra de pactos y de acuerdos y únicamente a través del acuerdo y del consenso se puede llegar a este tipo de acuerdos. Y en el fondo, porque obviamente se ha conseguido que los navarros no tengan que pagar ni un solo euro de este tema que estaba pendiente. Yo entiendo que haya partidos que estén a la expectativa, por supuesto han de explicarnos toda la letra pequeña, pero se nota cierto tufillo en algunos de ellos que hablan de despachos oscuros y demás, que parece que, claro, siguen abonados a esa teoría de que Navarra cuanto peor, mejor. ¿Elena? No, pero yo siempre estamos con lo mismo, cuanto peor mejor. Hombre, nosotros queremos que nos aclaren las cosas, vamos a ver. Lleva UPN gobernando más de 20 años y hasta esta legislatura no habíamos conocido un problema de estas características. Luego quiero decir que otros presidentes del gobierno que han sido de UPN no han tenido este problema. Que esto sea un acuerdo histórico hoy,
a mí me parece lamentable. Bueno, que nos expliquen primero por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué el Estado ha presentado un recurso de estas características? No. ¿Por qué? Quiero decir, ¿y por qué acaba pidiendo ser 1.500 millones que ahora resulta que por arte de Birlibirloqui no hay que pagar? A ver, no, a mí, por ejemplo, me parece que esto es verdad, lo ha dicho por algún portavoz por ahí, es puro teatro, y si no, no lo puede entender nadie. No lo puede entender nadie. Ellos han creado el problema y ellos lo resuelven. Y no tenemos ni idea de lo que ha pasado mientras tanto. Que nos expliquen las cosas muy bien, porque esto, voy a decir que huele muy mal. Y por cierto, insisto, yo sí que creo en la Lorafna, no pueden decir todos de tu partido lo mismo, lo digo en serio. Lo mismo no pueden decir, porque no puede ser que el PP haya estado con UPN de la mano de Barcina. Digo con UPN porque la Barcina sigue siendo de UPN, aunque algunas de sus actuaciones han dejado mucho que desear respecto a lo que UPN ha estado defendiendo. Entonces no puede ser que estas cosas hayan estado pasando con ella, todos los recursos que ha habido, los que hay pendientes y muchos más. Ni Barcina ha creído en la Lorafna ni en Navarra como comunidad propia y diferenciada, ni ha defendido el autogobierno y mucho menos el Partido Popular. Y eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro aquí, y que todos los navarros sepan que nosotros hemos estado en riesgo y estamos en riesgo todavía mientras esté ese gobierno de Madrid y lo que va a durar el de aquí. Estamos en riesgo de perder muchísimo de nuestro autogobierno y eso es inadmisible. Yo, Elena, me gustaría recordarte que la situación irregular que se encontró es durante el gobierno de Mariano y del Zapatero. Sí, pero no llevó a los tribunales nada. Y cuando estaba de ministro, efectivamente, porque solucionaba los problemas de oficio, como era costumbre en las chapuzas que hacía Zapatero entonces. Si quieres hablamos de chapuzas, de las de Montoro, vamos, porque no voy a entrar en el juego del ni tú más, porque yo creo que estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, básicamente. Pero recordarte que la agencia tributaria encontró la situación irregular cuando era ministra Elena Salgado y en la situación en la que se encontraba Zapatero de presidente. Yo, desde mi punto de vista, creo que el Partido Popular ha venido a solucionar un gran problema. Sí, ha sido un gran compromiso por parte del gobierno central. Claramente estás puesto en la situación que ha pasado hoy. Es que vamos, y me dice que es situación de acuerdos. Pues bueno, pues yo creo que no, hay que sacar que ha habido muchísimas gestiones por parte del Partido Popular, muchas de ellas con total discreción, que han llevado a cabo pues que se haya solucionado. Y yo, vamos, reitero que ha sido el compromiso que tiene el gobierno central en el respeto al régimen de la comunidad autónoma de Navarra. Efectivamente se ve. Absoluto y respeto me parece nulo, que igual nulo, la que está confundida eres tú, Elena. Vamos, no sé, pero vamos, me parece que... Sí. Antes de abrir el debate, vamos a escuchar a María José para conocer todas las posiciones. Es que a mí me parece otra representación de sainete. Yo creo que esta situación a la que se ha llegado no tenía que haberse llegado nunca. Navarra tiene que tener y tiene competencia plena en su régimen tributario, y esto es otro intento recentralizador. Como ha dicho el señor Montoro en las declaraciones que hemos oído antes, se ha quedado clara la supremacía armonizadora. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo de repente sale una presidenta del gobierno de Navarra que no hace nada por defender Navarra? Un gobierno totalmente centralizador, capaz de cuestionar todas las leyes que aprueba el Parlamento de Navarra son recurridas por el Gobierno de España, si no es también por el propio Gobierno navarro. De los servicios jurídicos, muchas de ellas, hombre, y en contra de la voluntad del Gobierno de Navarra. Desde luego. Sí, claro. La mayoría la tenemos para lo que la tenemos. La mayoría la tenemos para lo que lo tenemos. Y esto es una representación de sainete cuando sale de repente una presidenta que no hace nada y de repente dice, tenemos aquí en riesgo la viabilidad de Navarra. Hasta entonces, ¿qué has hecho tú? Para ir y en vez de decir como el Parlamento ha dicho, Navarra no tiene que pagar ni un solo euro, ir de despacho en despacho. ¿A qué acuerdo cuando tenemos un convenio que tenía que haber sido el que hubiera dirigido todo este acuerdo? Ya está bien, ya está bien, ya está bien de tener aquí, ya está bien de tener aquí que ir detrás de unos que nos están ordenando lo que tenemos que hacer nosotros y encima decir a los que verdaderamente queremos recuperar nuestras instituciones que cuanto peor mejor. Ya vale, ¿eh? Esta historia ya apesta. A mí que me gusta respetar el turno de palabra, me gustaría que me dejaran también hablar ahora mismo. Nadie te ha cortado, perdona. Por ir contestando algunas cuestiones, lo decía Javi y Elena, hombre, me parece que clama al cielo que digas
que este problema surge con UPN cuando todos sabemos que es durante el gobierno de Rodríguez Zapatero con el que se inician las inspecciones del sistema... En cualquier caso con UPN sí, porque ellos son los que han gobernado. Perdona, Elena, pero es precisamente un gobierno de España del señor Rodríguez Zapatero, socialista, el que inicia las inspecciones al sistema que se está haciendo en Navarra. Yo no voy a entrar a valorar cuánto de navarros son unos cargos, otros de tu partido, porque no me parece bien. Dices, Javier, una cosa que ha sido el empeño de las gestiones del Partido Popular de Navarra. Al final, como la hemeroteca, nada. Y al final, 22 de septiembre del año pasado, el Partido Popular, aquí lo tenemos, daba por bueno el hecho, el Partido Popular de Navarra daba por bueno el hecho de que costara a Navarra 125 millones de euros este tema. Había muchísimas gestiones aparte de eso. Hay acuerdos de sainete. Es que es así se escribe. Perdona, Marijose, me ha dicho que no me vas a interrumpir. No, te he interrumpido antes porque te quejabas antes de turno y ahora creo que tengo que intervenir. No, pero es que todavía no he terminado, si no te importa. Vamos a dejar terminar a Jorge y después tienes tu turno, María José. Es que la hemeroteca al final es lo que tiene. Y si recogemos la hemeroteca, el único partido que desde el principio, junto con el Partido Socialista, dijo que no teníamos que pagar ni un solo euro, era UPN. O sea, en todo momento UPN fue partidario de que este tema no tiene que costar ni un solo euro a los navarros. Y puedes tirar de hemeroteca, Marijose. Lo que pasa es que yo entiendo que ciertos partidos políticos prefieran que Navarra, cuanto peor, mejor. Porque ahora mismo habláis de despachos oscuros en Madrid, que lo habéis hablado esta misma tarde. ¿Qué acuerdos son? ¿Qué representación tiene cuando existe un convenio económico para que tenga que ir? Mira, ¿a ti te parece esa rueda de prensa un despacho oscuro? Bueno, es que no le ha tocado por sorteo a Martina ser la presidenta de los navarros, ¿eh? Perdona, todavía estamos por saber los términos de ese acuerdo. Lo primero es eso. Hay un convenio económico que tenía que haberse respetado y que no se ha respetado. Perdona, ahora déjame. ¿De dónde viene este error que ha habido, esta situación irregular? Sí, insisto, antes de que se firmara un convenio. Ahora te voy a decir, seamos claros. Ahora te voy a decir, esto viene de la siempre interés centralizador del Gobierno de Madrid. Siempre. Cuando en el 2004, Europa decidió que los IVAs no iban a repercutir entre Estados miembros de la Unión, si Navarra hubiera tenido, como tiene, la capacidad tributaria total, hubiera defendido sus derechos como administración. Pero como fue el Estado español el que decidió por toda España, Navarra se encontró en esa situación. O sea que lo único que tenemos que hacer es reivindicar más lo nuestro y dejarnos de despachos de Madrid que van a decidir por otros lo que no nos conviene a nosotros. A despachos de Bilbao de San Sebastián. Ya vale de esa historia. No, pero es que hemos hablado de la pero es que hablas de... Has dicho que el ministro ha dicho supremacía armonizadora. Sí. Hombre, yo no sé si te lo has leído, pero el convenio establece claramente que Navarra tiene... ha dicho el ministro con el que se acaba de reunir la presidenta del Gobierno de Navarra, es lo que ha dicho. Sí, pero el convenio de Navarra recoge que Navarra tiene capacidad tributaria, pero siempre cuando esté armonizado el conjunto con el resto. Pues eso es lo que ha venido a decir el ministro, que tiene que estar armonizado. Yo no le he escuchado supremacía armonizadora. Bueno, pues la hemeroteca te dirá luego lo que dice y veremos después la letra pequeña, que es lo importante. Bueno, porque nos venden... se ha pedido ya la comparecencia urgente de la presidenta Barcina en sede parlamentaria para que dé cuenta de este acuerdo esta misma tarde. Ha sido, entre otros, pedida por el Partido Socialista. Elena. No, que me parece a mí que esto, por ejemplo, pone en evidencia poquísima seriedad por parte de ambos negociadores, porque además, primero, después de haber llevado al Tribunal Supremo la denuncia por parte de la Agencia Tributaria, se reunieron, acordaron, eran los 1.500 millones, luego eran menos, después acordaron no sé qué cantidad, que yo no me acuerdo, porque claro, es ya un sainete y un teatro permanente esto que estamos viviendo. Después se dice que había sido la peor negociación que se había hecho en la historia por otras partes, incluso por parte del PP. Vamos a ver, solo con respetar el convenio económico que está recogido en la Constitución, además bastaba y sobraba. Quiero decir que nuestros derechos no tienen que reinventarlos, que son los que son, y no hace falta que nos hagan pasar por estas vergüenzas, porque a mí esto me avergüenza. Y me avergüenza porque el Partido Popular no cree en las autonomías, no ha creído nunca, pero nosotros encima no somos una autonomía al uso, ni siquiera como la Comunidad Autónoma Vasca, somos otra cosa, y yo exijo ese respeto. Que sí, pero por supuesto, eso fueron las declaraciones que en un primer momento, Elena, el Gobierno de Navarra dijo que no le parecía bien esta ofensa por parte del Gobierno de España, que de una manera unilateral había llevado a la justicia este tema sin pasarlo por la comisión negociadora. Tendrás que reconocer que Yolanda Barcina, como presidenta del Gobierno de Navarra, no ha estado nada hábil. Voy a dejarlo ahí, que no ha sido hábil. No quiero pensar otra cosa ni decir otra cosa. Pero si lo único que ha hecho Yolanda Barcina ha sido solucionar este tema. Solucionar, por favor. Ha solucionado por parte del compromiso que tiene el Gobierno de Navarra con el Gobierno de España. Solucionar un problema que no tenía que haber existido. Si no, no se entiende. Vamos a darle el turno. Insisto, Elena, que el problema deriva. ¿De dónde deriva? Que fuiste el Partido Socialista
Socialista en ese caso quien comenzó no la irregularidad. Al Supremo a nadie, ni mucho menos al gobierno insisto, de Navarra. porque Rodríguez Zapatero, las chapuzas del señor Rodríguez Zapatero las solucionaba siempre de oficio. Adórnalo y aquí el Partido Popular lo que ha venido es a solucionar un problema que existía hace mucho tiempo. Y lo ha solucionado, vamos, con un acuerdo entre UPN y Partido Popular. No llevó al Tribunal Supremo nada. Pero porque hacía todo de oficio. Montoro, todas las chapuzas las hacen de oficio. Que es como un taur. Bueno, el convenio económico, como saben muchos espectadores y los que no lo sepan se lo explicamos de manera sencilla, el convenio económico es la herramienta que rige o que regula las relaciones económicas entre Navarra y el Estado, entre las dos haciendas. Con este acuerdo se ha tenido que modificar el articulado del actual convenio económico, pero ya esta misma tarde se ha empezado a negociar o se han puesto ya las bases para que comience a negociarse el nuevo convenio económico. ¿Qué debiera fijarse para que no tengamos que vernos en esta tesitura de nuevo en los próximos años? Porque claro, cada uno tira para su lado, la cuerda se tensa y en algún momento ha podido romperse. ¿Qué es lo que debiera estar vigente en la negociación del nuevo convenio económico para que Navarra haga valer su autogobierno de manera firme? Yo creo que esta situación sí que ha venido en cierta manera bien para que en el convenio se vaya a reflejar ahora de una manera mucho más taxativa el hecho de que Navarra tiene esa autonomía tributaria dentro de ese margen, esa armonía que tenemos que tener en su cómputo general con el resto de España, pero se va a reflejar de una mayor manera, de una manera más firme, esa autonomía. Le hemos escuchado a la vicepresidenta decir que cada vez que el Estado imponga un nuevo impuesto se va a reunir esa comisión mixta para abordar en qué manera se va a tratar eso en la propia comunidad foral. María José. Sí. Bueno, yo creo que lo del convenio tiene una normativa y unos articulados que hasta ahora creo que si hubiera sido ejecutados como debería ser, igual no habríamos llegado a esto. Ha habido una dejación por parte del Gobierno de Navarra porque todo les viene bien y no ha habido una defensa de la autonomía real de Navarra en ningún término, porque han hecho un seguidismo de lo que dice Madrid y de repente se encuentran con esto que además les sirve para modificar un articulado que veremos en qué queda, porque lo importante de estas cosas no es lo que ahora nos dicen en la rueda de prensa, ya hemos arreglado. Hay que ver qué se arregla, por qué se arregla y cómo se arregla, si se arregla. Yo de momento ahora no me atrevo a decir, lo necesario es que se modifique de esta manera, porque yo no conozco el convenio como para poder decir que efectivamente necesita cambios. Si los necesita, habrá que verlos con serenidad y mirando siempre los intereses de Navarra. Mirando siempre los intereses de Navarra. Y es lo que se ha conseguido con este acuerdo. Yo creo que sí, se ha hablado por el interés del régimen foral. Se habla en el acuerdo de modificar el articulado del convenio económico. El actual, pero después habrá que negociar el nuevo. No, pero es que hasta que no nos digan lo que van a modificar del actual y luego cómo vamos a ir al siguiente, es que es para echarse a temblar, ¿eh? Sí, yo lo digo en serio. Las cosas, esto parece un sainete para que se va a modificar el artículo 2 y el artículo 6, el primero para establecer y regular tributos diferentes a los mencionados en el propio convenio, y en el caso del 6, pues para que cuando el Estado apruebe unos tributos nuevos, pues lo que decía, sea la armonización de una manera más ágil y se convocará la comisión coordinadora para deliberar cómo se debe aplicar el Obviamente, en este caso... es que yo, mira, lo que yo quiero que quede claro es que si se necesita una regulación nueva del convenio económico, habrá que decidirla en el momento que se necesite, de la manera que está establecido y de manera pausada, reglamentada y con corrección y con orden. Lo que no puede hacerse es ahora decir, vamos a hacer un cambio en el convenio económico, y para ese cambio es lo que nos hace temblar. ¿Por qué cambio conseguiremos cuando se ha montado todo este sainete para conseguir que se venda como un triunfo una deuda que no debía haber existido nunca? Es así la cosa. Hombre, María José, has dicho una cosa muy obvia, y es que el convenio habrá que modificarlo reglamentariamente como hay que hacerlo. Pues desde luego que será. Pero es que sin prisa, cuando tenga que hacerse y cuando se defiendan los intereses de Navarra. Desde luego que tendrá que ser así. Si además es la herramienta principal del autogobierno, yo creo que se tiene que hacer. Lo de la seriedad lo doy por hecho, pero sobre todo con tranquilidad. Me hace gracia que habláis hacéis gala del autogobierno y en temas tan importantes como el IRPF o las ayudas a las familias numerosas en Navarra, las cuales el Partido Popular presentó unas enmiendas y las rechazasteis. La ayuda, pues que está tanto, hablamos tanto y hablamos tanto del autogobierno, y ahora que podemos beneficiar aquí a los ciudadanos navarros con el autogobierno del que tanto hacéis gala, pues vamos, rechazáis unas enmiendas que me parecen muy interesantes. Porque
queremos no solamente mantener, sino mejorar nuestro nivel de independencia. Pero ya veo que tampoco defendéis los intereses de los navarros. No solamente está muy claro que no defendéis los intereses de los navarros. Víspera de las elecciones. Bueno, y volviendo al asunto por el que hemos comenzado, el litigio, el conflicto de Volkswagen queda zanjado, parece ser, con el acuerdo de hoy, con coste cero, dice el Gobierno, para Navarra, pero en lo referente hasta el año 2011, porque a partir de 2012 se había alcanzado otro acuerdo que UPyD ha llevado a la Audiencia Nacional, que estos días está deliberando sobre ese asunto. ¿Qué podría fallar la Audiencia Nacional? Porque según lo que digan los jueces, se podría poner en cuestión otras muchas cosas. Claro, es que la raíz del problema está en que tenemos unas obligaciones que nos quieren hacer como de reconocimiento, como que tienen que ser de respuesta por parte de Navarra, cuando no existe esa base, no existe. Ese IVA de Volkswagen nunca tenía que haberse planteado como una obligación de Navarra, nunca. Nunca. O sea que no nos vale ahora con que nos digan, hemos acordado este acuerdo que encima nos venden como histórico, encima nos va a suponer una revisión de ahora al futuro que seguro que vamos a perder, y que habrá que ver el acuerdo al que quieren llegar y que se va a debatir mañana. Pero es que yo no sé por qué dices, María José, que va a haber una revisión a futuro que seguro que nos va a perjudicar. A ver, yo soy partidario, como en casi todos los temas, de acudir a la letra pequeña y de hacer las cosas con tranquilidad. Pero llegados a este punto en el que hoy todavía no tenemos la letra pequeña, es significativo como en lugar de destacar lo positivo que supone el acuerdo entre ambas administraciones, lo importante que es el acuerdo entre ambas administraciones. ¿Pero qué es positivo para ti? Pues positivo para mí supone fijar fin a este conflicto sin que los navarros tengan que pagar un solo euro. Entonces, ¿tendremos que ir a la letra pequeña? Sí, por supuesto, con tranquilidad, reglamentariamente, como sea oportuno, pero en lugar de hoy destacar lo bueno del acuerdo entre ambas administraciones, ponemos el foco en eso, en que ya veremos, seguro que la letra pequeña no viene mal. Lo bueno es que las fuerzas políticas navarras coinciden, a excepción de UPyD, en que a Navarra no le correspondía pagar ni un euro por ese asunto. Y UPyD está defendiendo como victoria algo que no tenía que haber sido. La pregunta que has hecho al final era qué puede pasar con el recurso presentado por UPyD. Del asunto judicial, ¿no? Tiene gracia que un partido como UPyD, que no tiene aquí ni representación, se tenga que arrogar el hacer con el autogobierno de Navarra, con su LORAFNA, con su ley, lo que le dé la gana. Quiero decir, a mí me parece... Que habla de rescate encubierto, ¿no? Estos acuerdos alcanzados con el IVA de Volkswagen. Digo ella porque es otra, la jefa ahí. Es que ella dice lo que quiere, por cierto, conocedora de nuestro convenio. Y aquí también hay jefa. Gran conocedora de nuestro convenio, es que tiene gracia la cosa. Sí. Por no decir otra... ¿Y qué va a decir? Pues estamos en lo mismo. El recurso y el poder sobre la decisión de lo que nos va a pasar en Navarra lo tiene la Audiencia Nacional. ¡Qué tristeza! Hombre, ¿qué es esto? Espero que no. Es que, pero ahí es la donde Audiencia Nacional falla a favor de UPyD. ¿Qué situación podría quedar? Hombre, obviamente son cuestiones que son independientes. El problema que se ha solucionado hoy con el que están en los tribunales. Obviamente los tribunales tendrán que dirimir cuál es el sentido de lo que plantea UPyD. Nosotros, por supuesto, imagino que desde el Gobierno de Navarra lo que se plantea es el hecho de que está todo conforme tiene que estar y que no hay que pagar ni un solo euro. Como en este mismo conflicto también siempre hemos definido, cuando el Partido Popular, el Gobierno de España, unilateralmente interpuso ese recurso a la justicia. ¿Qué es lo que ha pasado, Javier, para que a lo largo de esta legislatura unas siglas cercanas, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, que fueron de la mano a la cita electoral, hayan acabado en esta situación, ¿no? En estos últimos meses de conflicto, no solo con algunas leyes, sino también con el asunto de Volkswagen, ¿no? Que se ha solucionado de esta manera, de esta misma mañana, pero que ha tenido unos meses en vilo al Ejecutivo foral? Bueno, pues porque, insisto, en muchos de los recursos que hay presentados de las leyes que se han aprobado, asuntos relacionados con la oposición parlamentaria. Efectivamente, muchas de ellas son situaciones o leyes que están en contra también de la dirección que lleva el Gobierno de Navarra, con lo cual no es que vaya en contra del Gobierno de Navarra, sino aquellas leyes que se han aprobado en el Parlamento, muchas veces, pues como digo, en contra del Gobierno, así como de los servicios jurídicos del Parlamento, la mayoría. Si vemos, efectivamente, hay muchísimos casos en pues que como digo, que están o son contrarias a la línea que lleva. Y bueno, pues una de ellas, insisto, que el tema de Volkswagen pues deriva de una etapa anterior, y lo único que ha hecho aquí el Partido Popular ha sido solucionar un problema que no creó él, sino que creó en este caso el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Que él es el que lo ha llevado al Tribunal Supremo, y un problema que está sin resolver. ¿Sabes qué pasa? Que hay que cumplir la legalidad hemos llegado a un acuerdo en el de no pagar los 1.500 millones, y fíjate, algo que no tenía que haber pasado nunca, encima estamos agradecidos, ¿no? Es que, ¿cómo se van dando las circunstancias? Pero pues gracias a Dios, efectivamente, y a la chapuza que hizo, que el Gobierno de Navarra igual tenía que haber pagado esos 1.500. Insisto, a la chapuza que hizo el Gobierno de Zapatero. A mí lo que me sorprende, y lo que comentabas, Vera, es que al mismo tiempo se esté diciendo que UPyD en el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España están en confrontación y están discutiendo,
al mismo tiempo que desde otros sectores se acusa de hacer totalmente seguidismo al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España. Obviamente en esta cuestión ha quedado claro que las posturas eran diferentes y que el Gobierno de Navarra ha sabido hacerse valer y ha sabido conseguir que los navarros no paguen ni un euro. Si se puede vender como confrontación y fíjate qué pelea tienen y cómo defiende... Y al final yo llego a la conclusión de que esto ha sido un sainete. Bueno, esto creo que no compartimos contigo, yo por lo menos. La vida es puro teatro. Bueno, ya vemos que las posturas siguen en la misma posición prácticamente que al principio. Hacemos un alto para la publicidad y a la vuelta nos metemos en otros debates. Les esperamos. Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto. Hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a reflexionar, analizar y debatir sobre el acuerdo alcanzado en torno al convenio económico que, entre otros asuntos, resuelve el conflicto sobre el IVA de Volkswagen. Y lo que vamos a hacer ahora es dar resolución a otra ecuación no poco complicada, la aritmética parlamentaria que se plantea de cara a las próximas elecciones en Navarra. Parece que Podemos va a tener mucho que decir y por eso nos hemos fijado en cómo la aspirante a liderar este partido en Navarra, Laura Pérez Ruano, ha presentado la opción con la que quiere disputar la Secretaría General a Joan Bosch. Abogada pamplonesa y profesora de euskera, Pérez Ruano ha perfilado los detalles de su candidatura y defiende usar el nombre de Podemos de la formación también en Navarra frente a la denominación de Navarra Sí Puede, que es la que defiende su contrincante, que opta por esta fórmula para evitar asociar la marca Podemos a futuros pactos, dijo, con EH Bildu. Pérez Ruano asegura que su candidatura estará dispuesta a favorecer el diálogo con todas las fuerzas políticas que trabajen por el cambio social y en este sentido ha descartado alianzas, no solo con UPN y el PP, sino también con el PSN de María Chivite. Pactaremos con todas aquellas formaciones políticas que persigan nuestros mismos objetivos, siempre sobre programa y sin excluir a nadie, salvo aquellos partidos que de algún modo nos han traído a esta situación, o a los partidos que consideramos del régimen. Que el ámbito de decisión va a ser la Asamblea Ciudadana de Navarra y que además el reglamento ético también dispone que se respetarán esos pactos que aquí se establezcan, por lo tanto no tiene por qué haber ningún peligro en ese sentido y nosotros en todo caso contamos con ir con el nombre de Podemos. Bueno, aquí se suscitan dos debates, si Podemos se presentará en Navarra con o sin el nombre y los pactos a los que puede llegar tras la cita electoral. Vamos a empezar por la materia de los pactos, porque si la candidata que acabamos de ver llega a secretaria general, ya ha vetado al Partido Socialista, al Partido Popular y a UPN. ¿Cómo podría quedar entonces la aritmética parlamentaria, Elena? Bueno, eso lo tienen que decir los ciudadanos el día que voten, pero para votar también tienen que saber qué partidos se presentan o qué partidos se hayan presentado en su momento para poder ejercer ese voto. Porque claro, si Podemos dice que las ideologías sirven para poco, ¿no?, como dijo el otro día su jefe supremo, si dice que el juego de izquierda y derecha es de trileros, pues se me ocurre contestarle un montón de cosas a la rueda de prensa que ha dado esta chica, pero creo que no es el momento, porque además si ni siquiera saben si se van a presentar con sus siglas, que estaremos hablando incluso de otro fraude, porque claro, conseguir votos a cualquier precio, ¿verdad? Pues hombre, a nosotros por lo menos, a los socialistas, nos gusta el rigor. Trabajaremos siempre en función de un programa electoral. Trabajaremos en favor de los ciudadanos y de sus demandas. Sabemos que hay pocos recursos económicos, habrá que tener eso muy en cuenta, pero evidentemente nosotros somos de izquierdas. Y a mí, cuando el jefe de Podemos, Pablo Iglesias, dice que hablar de izquierdas y de derechas y de ideologías es de trileros, en fin, me parece de una brutalidad que no entiendo. Y luego, vuelvo a repetir, que pretendan presentarse con unas siglas que no son las suyas a pesar de estar registradas, pues me parece un fraude. Son dos debates distintos, dejamos el de las siglas para más tarde, hablamos del asunto de los pactos. Descartar al Partido Socialista, a Unión del Pueblo Navarro y al Partido Popular, ¿le cierra el dibujo postelectoral a Podemos en Navarra? Sí, bueno, no sé, tú decías, Vera, que una ecuación un poco complicada, pero yo conforme va pasando el tiempo veo una ecuación cada vez más sencilla. Desde el propio Podemos van dejando de lado opciones para posibles pactos postelectorales. Obviamente yo, cuando he leído la información de Podemos en esta rueda de prensa, porque claro, cada candidato aquí presenta su propio programa. Como no hay un programa definido de partido, cada candidato presenta su programa. Y en este caso, en el de la señora Pérez,
tiene un programa que yo sinceramente creo que está casi al milímetro con EH Bildu. Es decir, hoy echamos un repaso a las cuestiones que planteaban. 1, defensa del euskera en todo el territorio. 2, apuesta por el proceso de paz. 3, derecho a decidir. 4, defensa de autogobierno. 5, leyes de memoria. Yo creo que está dejando sin mucho espacio a EH Bildu y en ese sentido creo que podría ser una opción, como han llegado en alguna localidad ya que han anunciado la comarca, que confluyeran en una misma candidatura Bildu, Podemos, Geroa Bai, Izquierda Esquerra. Hay algunas encuestas que darían mayorías claramente a esta configuración de siglas a la que se refiere Jorge, ¿no? Sí. Yo no sé, bueno, lo que decía Elena, la configuración definitiva se verá después de las elecciones. Falta que abren las urnas, pero mirando las encuestas hay que empezar a hacer las combinaciones, ¿no? De la difícil ensalada que tenemos que alinear. Sí, pero una vez partido de esto, yo creo que por fin podemos ser optimistas en Navarra. Yo creo que esto nos alimenta un poco el espíritu de renovación que creo que nos necesitamos ya de una vez, que se cambie todo esto. Ellos, los de Podemos, que utilizan mucho lo del régimen, imagínate si no conocemos aquí esta palabra, la casta, el régimen. Bueno, pues esto abre un camino de cambio que yo creo que bien con Podemos, sin Podemos, además lo han dicho ellos, al final el acuerdo llegará por programa y si desde luego tienen un programa como nos ha dicho Jorge que tiene esas bases, habrá acuerdo con Euskal Herria Bildu, desde luego. Y entonces yo digo, bienvenidos todos los acuerdos, sean con unos o con otros, siempre que no nos pase también como los posibles acuerdos pasados que podían haberse dado como con el PSOE hasta que llegó la orden. Entonces, bueno, yo creo que el mensaje es optimista, de cambio para Navarra, que creo que va a ser el cambio, que será con aquellos que estén dispuestos a pactar, con todos los que estén dispuestos a pactar, que creo que debemos estar ilusionados porque el cambio va a llegar y que sea con Podemos, sea con cualquiera de los que acepte nuestro programa y nosotros aceptemos en los demás, el futuro es esperanzador y habrá cambio. Sí, sí, Javier. Sí. Hombre, pues yo creo que el principal enemigo ahora mismo de Podemos es el tiempo. Y digo que es el tiempo porque cada día que pasa nos dan un mensaje totalmente diferente y lo que está quedando bien claro es que se están desenmascarando. Aquí empiezan que marcas, submarcas, la marca principal, como decía Jorge, el programa de Podemos, porque cada uno tiene un programa totalmente diferente o muy parecido, pero ambos dos son muy parecidos o tienen muchas similitudes al programa de Bildu, ¿no? Hay que reconocer que lo que ha enumerado Jorge pues es verdad y está dentro del programa de lo que es Podemos. Pero insisto, creo que se han desenmascarado totalmente y bueno, pues hay que reconocer que de marcas, submarcas, deja de marca, bueno, pues tenemos aquí un jaleo entre ellos que tendrán también que solucionar. Vamos a hablar de ese asunto, la posibilidad de que Podemos se presente en Navarra como tal, como la formación, como Podemos, que es lo que promueve la candidata a la que acabamos de escuchar, y la otra opción, que es el que propone el otro candidato a la Secretaría General, que es Navarra sí puede, desvinculándola a la marca Podemos, porque dice que un posible pacto con EH Bildu podría perjudicar a la carrera del partido a nivel nacional. Es otro debate apasionante. ¿Qué debe hacer Podemos? Y si al votante de Podemos en Navarra eso le parecería o no bien, ¿no? El problema deriva, yo creo que no tienen, efectivamente, yo creo que no tienen una estrategia política, evidentemente. Aquí te digo una cosa, aquí digo la otra y aquí digo lo contrario. Entonces, si realmente Podemos defiende lo que dicen en el programa cada uno de estos dos candidatos, que sea Podemos a nivel general, a nivel nacional o a nivel regional. Pero vamos, es que si es una marca, la cuestión es que quieren ocultar algo del que verdaderamente están de acuerdo. En este caso, pues pactar con Bildu y etcétera, etcétera, y todo el entorno nacionalista. Es que, vamos, me parece sorprendente que no quieran vincularlo a Podemos, cuando es lo mismo. Bueno, yo, por ejemplo, he tenido conversaciones con algunas personas y muy cercanas a Podemos, no de Navarra, de algún otro sitio. Y ellos tienen muy claro que quieren llegar al Congreso de los Diputados, cuando sean las elecciones generales, con el máximo de representación posible, lo más de lo más. Incluso algunas encuestas hasta les dan partido mayoritario, ¿no? Pero claro, en Navarra, que es pues bastante compleja, ¿verdad? Nosotros ya lo sabemos, además,
porque de un parlamento de 50 personas, pues en este momento hay 7 grupos políticos, y cuando yo estuve hace 8 años también había 7 grupos políticos, quiero decir que no es ninguna novedad, ¿no? Y lo del pacto y el acuerdo, bueno, pues siempre se tiene que acabar dando, porque las mayorías absolutas aquí no han sido nunca. Pero ellos saben que aquí, saben, a mí por lo menos alguien me lo ha comentado, que les perjudica mucho esto de Navarra, entonces con la marca no pueden venir, no se pueden presentar. Otra cosa es que en Madrid estén dispuestos a que no se presenten con la marca, y que aquí quien está batallando por ser quien represente a Podemos, tanto esta chica Pérez como el Bosch, no sé cómo se llama, pues que al final diga, oye, yo quiero estar en el Parlamento, me da igual con qué marca, pero yo quiero estar allí. Entonces, claro, pero eso luego va a tener también que decir sus consecuencias, porque si están, acordarán o no acordarán. Que a mí, yo siempre he dicho que los acuerdos, a ver, acordar contra nadie es muy complicado, o debiera ser muy complicado. Yo creo que hay que acordar en función de programas electorales que puedan ser más o menos afines, o que estén en el área de defender desde una ideología más o menos determinada a una sociedad mayoritaria. Claro, acordar contra el régimen, hombre, ya me gustaría hablar de ellos, con ellos del régimen, ¿no? El pacto en Navarra con el nacionalismo es un pacto difícilmente entendido en Madrid, eso lo saben bien en el Partido Socialista, que ha vetado en varias ocasiones esta situación en nuestra comunidad. Navarra, algo que se repetiría entonces en el escenario de Podemos. Pero claro, es que todos los navarros saben que a nosotros, por ejemplo, no nos han dejado en varias ocasiones poder gobernar en Navarra con los nacionalistas, pero es que ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco gobierna con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, y ha gobernado en varias legislaturas, ha formado parte de su gobierno. Quiero decir, estamos hablando de no los nacionalistas, sino de un grupo determinado. Claro. Yo hay alguna cuestión que habéis ido apuntando y que me parece interesante. A mí me está sorprendiendo la configuración del partido Podemos aquí en Navarra, porque yo entiendo que un partido ha de configurarse en torno a unas ideas, a unos principios, a unos valores, y que después de determinar cuáles son las ideas de ese partido, se busca a las personas. Aquí no, aquí se está haciendo al contrario, es decir, se busca a la persona independientemente de cuál es el programa, que no está definido, y cada persona aporta sus propias conclusiones. A mí hay 2 cuestiones que sigo sin tener todavía claras del programa de Podemos, ellos que son tanto de programa, que no les he oído hablar todavía, que es del tema del fuero, no sé qué posición tienen respecto al fuero, y en segundo lugar, ellos en el programa estatal abogan taxativamente por prohibir la tauromaquia. Me gustaría que en Navarra también fueran claros y dijeran qué va a pasar con los Sanfermines si ellos gobiernan. Efectivamente, ¿qué va a pasar? Y las procesiones en Sevilla. María José. Muchísimas cosas quieren prohibir cuando hablan de libertades. Sí, yo es que quiero volver un poco a localizarnos en lo nuestro, ¿no? Y entonces, con lo de las elecciones, siempre estamos oyendo que parece que hay un enemigo aquí, y ese enemigo parece que somos nosotros, los de Euskal Herria Bildu. ¿Estás diciendo eso? Y a mí no, yo no he dicho no, eso. pero es que se vea... vea... que no nos han dejado gobernar, eso, pero no he dicho porque haya ningún enemigo, a mí no interpretes lo que yo no he dicho. No, yo no te lo digo a ti, sino que en general el ambiente, y parece que da miedo, ¿verdad? Pero María José, igual que de la misma manera ellos plantean un enemigo a batir también, que son otros partidos. Perdona, que Vamos a escuchar a María José a ver su argumentación. Se trata que siempre estamos aquí viendo que ir con Bildu puede generar perjuicios en Madrid, a nivel nacional. En Madrid siempre se hace esa lectura, ¿no? Siempre estamos con esa historia, y mientras tanto aquí, ¿qué es lo que prima? ¿El interés de quién prima aquí con estos miedos? ¿El interés de Madrid, el partido que tiene su sede en Madrid, tanto socialista como del PP, por encima de los intereses que podamos tener aquí? En vez de decir que vamos a justificar los acuerdos por programas, que es efectivamente lo que nos tiene que unir, porque al final somos partidos políticos con unos ideales que tenemos que defender, vamos mirando la marca de Madrid, lo que nos puede perjudicar de cara a conseguir otros votos. Ya vale, eso es cinismo puro, es mentira. Entonces voy a volver, y entonces quiero decir que yo animo, porque lo de Podemos es un conglomerado que se terminará de clarificar algún día. Están ellos mismos también intentando elegir sus representantes. Las elecciones son mañana, no conocemos programa, no conocemos nada. A mí me parece que es un movimiento interesante de gente muy quemada por la situación creada por los partidos que ellos califican como responsables, que desde luego es así, pero yo quisiera que la gente reconociera aquí en Navarra que hay mucha gente que no estamos mezclados en esa historia y que llevamos peleando mucho tiempo.
mucho tiempo por conseguir que sea el cambio real, que haya un programa que efectivamente se identifique con lo nuestro y que lo defienda. María José, pero siguiendo el argumento que tú planteabas de llegar a acuerdos con programas sin enemigos a batir, tampoco se entiende muy bien que desde un partido como Podemos o desde el propio Bildu de inicio ya se veten ciertas opciones, es decir, vayamos a los ideológicamente bien, pero vayamos a los acuerdos y veamos si una propuesta es buena o mala para los navarros, independientemente de quien la proponga. Y en ese sentido, no me parece bien que de entrada se hagan vetos. Pero bueno, ahí está bien claro, está bien claro esta candidata decía, el que va a elegir lo va a elegir según las palabras de cada uno. Una cuestión, esta candidata decía una cosa que a mí me hacía mucha gracia, que decía, queremos una Navarra que respete la pluralidad ideológica, cultural y social, pero ellos son los primeros que ya están llamando de casta de régimen pues al 64% de los son libres de decirlo. Sí, bueno, pero están exigiendo una pluralidad y pidiendo un respeto para todos y ellos están ya llamando casta y régimen al 64% de los navarros. No, perdona. Yo supongo que estarán llamando a los representantes que, como ella misma ha dicho, que no quiero defender sus palabras porque, bueno, ya lo harán ellos y lo tienen que hacer, que han llevado a esta situación. Y esta situación es como para poder calificar a más de uno por lo que se merece. Bueno, hoy hablando de Podemos, no podemos dejar de asomarnos a una realidad que nos llegaba de Madrid. Hemos sabido que hubo una reunión sorpresa del expresidente Zapatero con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a finales del año pasado. Una reunión que se revelaba esta misma mañana en una entrevista a la cadena SER y que ha revolucionado las filas internas del Partido Socialista. Lo hicieron en secreto. Nos habían dicho que no querían que trascendiera. Pero al final todo se termina sabiendo y solo queda una cosa, reconocerlo. El expresidente así. Me ofrecieron conocerle y, por supuesto, pues acudí al encuentro. Y Pablo Iglesias de esta manera. Tanto el señor Zapatero como el señor Bono han demostrado una altura de miras que quizá llegue más lejos que la que tienen los actuales dirigentes. José Bono preparó una reunión antes de Navidad que los participantes pretendían dejar en el ámbito privado. Bono, Iglesias y Zapatero, el mismo hombre, el mismo expresidente, al que no le gustó que Pedro Sánchez decidiera tocar la reforma de la Constitución que él aprobó. Disculpadme. No voy a contribuir a ningún ruido, de verdad. Asegura el expresidente del Gobierno que después se lo comentó a Pedro Sánchez, pero la sorpresa ha sido mayúscula en el PSOE. Yo creo que ese tipo de reuniones hay que contarlas. A pesar de que se apela a la tranquilidad. No le doy mayor importancia. Frente a los vientos de estos días, la dirección insiste en que su principal preocupación son las autonómicas y municipales y que Pedro Sánchez ha dejado claro lo que piensa hacer. Dos de los participantes a esa reunión ya se conocían. Le he dado las gracias a Off the Record porque usted defendió a mi padre cuando estuvo en la cárcel. Voy a ser muy directo en la pregunta. Pero en la cárcel por antifranquista. Por supuesto. Todos ellos restan trascendencia al asunto. Bueno, el diputado del Partido Socialista por Navarra, Juan Moscoso, decía que esa reunión debía haberse conocido, pero más allá de eso, la otra pata del debate sería qué va a pasar entre Podemos y el Partido Socialista a nivel nacional, porque ambas formaciones están luchando por el mismo caladero de votos, podría decirse, ¿no? También. Como aquí con Bildu, por lo que parece ser que estábamos debatiendo, yo creo que el Partido Socialista podría hablar con Podemos y podrá y hablará cuando se presenten a elecciones, quiero decir, si tienen representación, ¿por qué no va a hablar? Y podrá incluso acordar, quiero decir, si quieren, o si hay programa, o si hay puntos de convergencia, ¿no?, a la hora de llevar a cabo políticas determinadas. Y aquí, bueno, esta chica ha dicho que no quiere saber nada con el Partido Socialista, pues ella sabrá, si llega a ser la representante de Podemos, lo que va a hacer en Navarra. Pero evidentemente, llegando al punto de la reunión que han tenido, a mí me parece que se tienen tantas reuniones entre las personas de diferentes partidos todos los días del año en política, que me llama la atención que no haya, que eso haya llamado tanto la atención. Yo creo que alguien lo ha hecho con doble mala intención para molestar a Pedro Sánchez. Bueno, hay que ir concluyendo, no sé. Jorge. Obviamente todos los días hay reuniones políticas, pero es cierto que el expresidente del Gobierno que se reúna con Pablo Iglesias pues es llamativo. Comparto la idea de que alguien Peor hubiera sido que fuera su secretario de organización, ¿eh? Sí. Es que el expresidente ya está por encima. Comparto la idea de que ha podido ser deslizada esa información pues para añadir un poco de crispación. Pero está clara que la lucha cuerpo a cuerpo a nivel nacional entre Podemos y el Partido Socialista es pero también porque yo creo que respecto a la figura de Pablo Iglesias se ha creado como una especie de aura, de movimiento grupio en el que la gente está deseando a todo el mundo conocerle y echarse fotos y demás. O sea, veremos en qué acaba todo esto. María José, concluyendo. Sí, yo quisiera terminar, bueno, yo creo que es un problema que tienen que resolver los socialistas, porque Podemos, el futuro de Podemos está por hacerse.
Los socialistas, sin embargo, yo creo que para los primeros que tiene que servir este resurgimiento de la gente, del interés por la política y de romper con lo que se ha hecho hasta ahora, es lo que debe impulsarles a ellos, que es un partido histórico, para que de repente tomar la senda que no debían haber dejado nunca. Yo entiendo que los socialistas verán su reflexión propia. Podemos tendrá el futuro que tenga o no tenga. Igual no tiene más que el futuro que le ha creado las televisiones, que las propias televisiones lo destruyen. Veremos a ver. Yo creo que lo importante es el interés de la gente en participar, en que cambien las cosas, que se debe reflejar en el cambio, y eso a nivel estatal. Y a nivel navarro, por supuesto. Es de reflexionar también que un partido con tan poca concreción, por ejemplo aquí en nuestra comunidad, cuente con las ilusiones de tantas y tantas personas que están apostando por una entidad que de momento no sabemos siquiera si se presentará como formación, expectativa, ilusiones y mucha confianza depositada en un partido que no sabemos si se materializará como partido en la cita de las urnas. Ya terminando, Javier. No, ya sabes, yo decir que el futuro de Podemos pues lo van conformando yo poco a poco, día a día, con el tiempo que va pasando, y como he dicho, pues se van desenmascarando. El problema que fundamentalmente a nivel nacional lo tiene el Partido Socialista, porque bueno, votantes todos los problemas tiene el Partido Socialista, pero quien va a perder las elecciones es el PP. Bueno, ahora mismo hay encuestas que no dicen lo contrario. Evidentemente, la verdadera encuesta es el propio día de las elecciones. Hasta entonces, oye, los españoles y los navarros decidirán el futuro. Porque antes, cuando en el intermedio ha dicho Jorge que va a sacar Euskal Herria Bildu la mayoría absoluta, y yo he brindado por ello, y espero que sea así. Eso es lo que decir, porque si no la mayoría absoluta, que efectivamente nosotros seamos los que motores de este cambio. Menos el día de las elecciones, el resto de los 4 años siempre Bildu tiene el poder de la gente. Desgraciadamente no, porque si lo tuviéramos las cosas serían distintas. Bueno, menos el día de las elecciones. Bueno, como han dicho nuestros invitados, nuestros contertulios, todo se resolverá el día de las elecciones, pero hasta entonces tendremos mucho tiempo para debatir. Lo haremos aquí, en Navarra en Abierto. Gracias a los 4 por habernos acompañado y a ustedes por vernos, estar ahí, al otro lado. Hasta la próxima semana.